No fue una invasión extranjera lo que debilitó a Israel. No fue la ausencia de sacerdotes. No fue la falta de sacrificios ni el abandono del culto. La tragedia comenzó dentro del santuario. Mientras el altar seguía encendido, mientras los sacrificios continuaban conforme al ritual, mientras el nombre de Dios aún era pronunciado entre el pueblo, algo esencial se estaba perdiendo silenciosamente. No hubo alarma inmediata. No hubo ruptura visible. No hubo una rebelión abierta. Lo que se perdió fue el temor, y con él, la sensibilidad espiritual que permite discernir cuándo Dios está siendo honrado y cuándo solo está siendo invocado por costumbre. La Escritura nos coloca delante de un escenario inquietante, un pueblo que aún adora, pero ya no discierne, un sacerdocio activo, pero espiritualmente vacío, un líder que conoce la verdad, pero no actúa con la firmeza que la verdad exige. Todo parece seguir funcionando, pero la vida que sostenía ese sistema se está agotando. La pregunta no es cómo cayó Israel. La pregunta es por qué no cayó antes. Y la respuesta no se encuentra en un enemigo externo, sino en una palabra que rara vez produce alarma, pero que siempre genera ruina cuando se establece sin resistencia: negligencia. El libro de 1 Samuel nos sitúa en uno de los momentos más frágiles de la historia espiritual de Israel. Es el final de la época de los jueces, un período caracterizado por inestabilidad moral, liderazgo inconsistente y una profunda desconexión entre la ley revelada y la vida práctica del pueblo. Israel no carecía de mandamientos, pero carecía de obediencia. No carecía de estructura religiosa, pero carecía de temor reverente. En ese contexto, el sacerdocio tenía una función central. No era solo un oficio ritual, sino un pilar espiritual. El altar debía ser el lugar donde la santidad de Dios era preservada, enseñada y modelada. El sacerdocio existía para recordar constantemente al pueblo que Dios no era común, que su presencia no era negociable y que su gloria no podía ser tratada con ligereza. Elí ocupaba una posición clave dentro de ese sistema. No era un sacerdote cualquiera, era juez de Israel y sumo sacerdote. En él convergían autoridad espiritual, responsabilidad moral y liderazgo nacional. Su función no se limitaba a ofrecer sacrificios, sino a formar a quienes servían en el altar y a preservar el temor del Señor dentro del santuario. Y precisamente por eso, su historia resulta tan perturbadora. Porque Elí no era ignorante. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía cómo se comportaban sus hijos. Sabía que aquello era ofensivo delante del Señor. La Escritura dejará claro que el problema no fue la falta de información, sino la falta de acción. Elí oyó, reconoció, habló, pero no corrigió con la firmeza necesaria. No detuvo el pecado cuando aún podía ser contenido. No ejerció la disciplina que su posición exigía. Permitió que la negligencia se estableciera donde debía haber corrección. Aquí comienza a manifestarse el verdadero peso de la negligencia espiritual. La negligencia no consiste en desconocer el mal, sino en permitirlo. No consiste en aprobar el pecado, sino en tolerarlo. No consiste en rechazar la ley, sino en posponer su aplicación. Es una forma silenciosa de desobediencia que se disfraza de paciencia y se justifica como amor. Y la Biblia es clara en este punto. La omisión nunca es neutral. Cuando el pecado no es confrontado, se fortalece. Cuando la corrección se posterga, la corrupción se normaliza. Cuando el temor se debilita, la presencia de Dios comienza a retirarse. Este retiro no es inmediato ni ruidoso. Dios no abandona de forma impulsiva. La Escritura muestra que su retirada suele ser progresiva, consecuencia de haber sido desplazado lentamente. Cuando la adoración se convierte en rutina, cuando la santidad se vuelve negociable, cuando la corrección es vista como un problema y no como una expresión de amor, Dios deja de ocupar el centro. Y cuando Dios deja de ser central, todo el sistema espiritual comienza a vaciarse, aunque continúe funcionando externamente. La historia de Elí revela una verdad incómoda.
Es posible mantener la forma de la religión mientras se pierde su sustancia. Es posible pronunciar el nombre de Dios mientras se ignora su santidad. Es posible servir en el altar y, al mismo tiempo, carecer de temor verdadero. El discipulado bíblico nunca fue solo transmisión de información. Siempre implicó formación de carácter, corrección, límites claros y reverencia. Cuando estas dimensiones son abandonadas, lo que queda no es libertad espiritual, sino deformación. La negligencia espiritual comienza de forma pequeña, casi imperceptible. Un límite que no se establece, una falta que no se corrige, un comportamiento que se tolera por evitar conflicto. Pero con el tiempo, esa tolerancia se convierte en un mensaje silencioso. Lo sagrado ya no es tan sagrado. Y cuando ese mensaje se establece, el daño ya no es solo personal. Se vuelve colectivo. La historia que se desarrolla en los primeros capítulos de 1 Samuel no es solo la caída de una familia sacerdotal. Es la antesala de una tragedia nacional. Lo que fue tolerado en el altar terminará manifestándose en derrota en el campo de batalla. Lo que fue ignorado en privado tendrá consecuencias públicas. La Escritura nos llevará paso a paso a comprender que la gloria no se pierde de un día para otro. Se pierde gradualmente, en medio de rituales que continúan, oraciones que aún se pronuncian y estructuras que parecen firmes, pero que ya no sostienen la vida espiritual del pueblo. Este relato nos obliga a enfrentar una pregunta que atraviesa generaciones y contextos. ¿Qué ocurre cuando el temor de Dios se pierde, pero la religión permanece? Porque ese es exactamente el escenario que se nos presenta aquí. No un pueblo sin culto, sino un culto sin temor. No una ausencia de liderazgo, sino un liderazgo pasivo. No una rebelión abierta, sino una omisión prolongada que va preparando el terreno para la caída. Este es el peso de la negligencia espiritual. Un peso que no siempre se siente al inicio, pero que siempre termina manifestándose con consecuencias devastadoras. Y es aquí, en este silencio aparentemente inofensivo, donde comienza nuestra lectura. Los hijos de Elí son presentados por la Escritura sin ambigüedad ni suavización. Antes de describir cualquier acción concreta, el texto establece su condición espiritual de forma directa y contundente. No hay introducción progresiva ni contexto atenuante. La Biblia declara desde el inicio quiénes eran delante de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no conocían al Señor. Esta frase define todo el relato. El problema no comienza en la conducta visible, sino en la ausencia de temor. No se trata de ignorancia intelectual. Ofni y Finés habían crecido dentro del sistema sacerdotal. Conocían la ley, los rituales, el lenguaje sagrado y el funcionamiento del altar. Sin embargo, la Escritura afirma que no conocían al Señor, porque conocer a Dios, en la perspectiva bíblica, implica reverencia, obediencia y sometimiento a su santidad. Cuando este conocimiento falta, lo sagrado pierde peso y la adoración se vacía de significado. El texto pasa entonces a describir cómo esa falta de temor se manifestó de manera práctica en el trato que los hijos de Elí daban a los sacrificios. La ley establecía un orden claro para las ofrendas. Primero, lo que pertenecía al Señor debía ser ofrecido. La grasa, símbolo de lo mejor y de lo consagrado exclusivamente a Dios, debía ser quemada sobre el altar. Solo después de ese acto de honra, el sacerdote podía recibir su parte. Ofni y Finés alteraron ese orden de forma consciente. Enviaban a sus siervos mientras la carne aún estaba cruda, antes de que la grasa fuera ofrecida a Dios, y exigían las porciones que deseaban. No pedían conforme a la ley, imponían conforme a su apetito. Y cuando el adorador intentaba cumplir el orden correcto, y recordaba que primero debía ofrecerse lo que pertenecía al Señor, la respuesta era intimidación. Tomarían la carne por la fuerza. Este detalle revela la gravedad del pecado. No era un error ritual ni una falta menor. Era una inversión deliberada de prioridades. En la práctica,
Los hijos de Elí estaban declarando que su deseo tenía más valor que la honra debida a Dios. El altar dejó de ser un lugar de reverencia y se convirtió en un espacio de abuso. La Escritura resume esta situación con una afirmación de enorme peso espiritual. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. El verbo menospreciar es clave. No se trata solo de transgredir una norma, sino de tratar con desprecio aquello que Dios había declarado santo. El problema no era únicamente lo que tomaban, sino la actitud con la que lo hacían. Lo sagrado se volvió común. La adoración se volvió rutinaria. El altar perdió su carácter de santidad. Aquí se revela un principio fundamental. Cuando el temor de Dios se pierde, lo sagrado deja de producir obediencia. Los hijos de Elí no abandonaron el sacerdocio, no rechazaron el altar, no se alejaron del templo. Permanecieron dentro del sistema religioso, pero vaciaron su significado. El servicio dejó de ser una expresión de entrega y se transformó en una oportunidad de beneficio personal. Y todo esto ocurría de manera pública. El texto no sugiere que estas prácticas fueran ocultas. El pueblo veía cómo los sacerdotes trataban la ofrenda, escuchaba las amenazas, presenciaba la corrupción. El pecado no solo ofendía a Dios, sino que afectaba directamente la percepción del pueblo sobre la adoración. Cuando quienes ministran lo sagrado lo tratan con ligereza, enseñan al pueblo a hacer lo mismo. Este es uno de los efectos más destructivos del liderazgo corrompido. No solo peca, sino que deforma. No solo se desvía, sino que arrastra. La forma en que los líderes tratan las cosas de Dios educa espiritualmente a la comunidad, aún sin palabras. La Escritura señala que como resultado de esta conducta, los hombres comenzaron a despreciar la ofrenda del Señor. La adoración dejó de ser un acto de reverencia y se convirtió en una experiencia marcada por abuso y desconfianza. El daño no se limitó a los sacerdotes, se extendió al pueblo. Este punto es crucial para comprender la gravedad del relato. Cuando el altar se corrompe, el pueblo pierde discernimiento. Cuando la adoración es profanada, la relación con Dios se debilita. El pecado en el liderazgo nunca permanece aislado. La situación se vuelve aún más grave cuando recordamos que los hijos de Elí no actuaban sin supervisión. Su padre seguía vivo, seguía siendo sumo sacerdote, seguía ejerciendo autoridad, y sin embargo, el desprecio por lo sagrado continuaba sin ser detenido. Esto nos conduce a una verdad que la Escritura no evita. Cuando el pecado es visible y no corregido, deja de ser solo pecado personal y se convierte en negligencia institucional. Los hijos de Elí no eran simplemente hombres inmorales, eran sacerdotes que habían perdido el temor, y la pérdida del temor siempre precede a la profanación. Cuando Dios deja de ser temido, su altar deja de ser respetado. Este bloque nos muestra que la corrupción espiritual no surge repentinamente. Se desarrolla en contextos donde la familiaridad sustituye la reverencia y donde la corrección es postergada. Lo que comienza como desprecio en el altar no permanecerá allí. Tendrá consecuencias más amplias. La narrativa bíblica nos llevará ahora a dirigir la mirada hacia quien tenía la responsabilidad de corregir y no lo hizo. Porque el texto no solo juzga a quienes profanan lo sagrado, sino también a quienes permiten que esa profanación continúe. El relato bíblico avanza ahora hacia una dimensión aún más delicada. Después de exponer el pecado visible de los hijos de Elí, la Escritura dirige la atención hacia el padre, no para absolverlo, sino para revelar una responsabilidad más profunda. Porque en la narrativa bíblica, el pecado que no es confrontado por quien tiene autoridad se transforma en omisión culpable. El texto nos dice que Elí ya era muy anciano y que oía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo. No se trata de rumores ni de sospechas. Elí estaba plenamente informado. Sabía cómo se comportaban en el altar.
sabía cómo trataban las ofrendas, sabía que su conducta estaba profanando lo sagrado y dañando espiritualmente a Israel. La vejez de Elí no es presentada como una excusa, sino como un dato que intensifica la gravedad del relato. No era un joven inexperto ni un líder inmaduro. Era un hombre que había pasado décadas sirviendo como sacerdote y juez. Conocía la ley, conocía el carácter de Dios, conocía las consecuencias de la desobediencia. Y aún así, el pecado continuó. Elí confronta a sus hijos, pero su confrontación carece de firmeza. Sus palabras reconocen que lo que hacen no es bueno, pero no van acompañadas de disciplina real. No hay remoción del sacerdocio, no hay consecuencias visibles, no hay interrupción del abuso. El pecado es señalado, pero no es detenido. Aquí se revela uno de los aspectos más peligrosos de la negligencia espiritual: la corrección verbal sin acción. Elí dice a sus hijos que su conducta no es buena, que el testimonio que escucha es grave y que el pecado contra el Señor no tiene mediador. Sus palabras en apariencia son correctas, reconocen la gravedad espiritual de la situación, pero llegan tarde y llegan sin autoridad efectiva. La Escritura muestra que los hijos no escucharon la voz de su padre, no porque no entendieran sus palabras, sino porque ya no reconocían autoridad en ellas. La omisión prolongada había debilitado la fuerza de la corrección. Cuando la disciplina es postergada durante demasiado tiempo, las palabras pierden peso. Este es un principio bíblico constante. La autoridad espiritual no se sostiene solo con palabras, sino con coherencia y acción. El texto afirma algo que resulta inquietante. Los hijos de Elí no escucharon a su padre, porque el Señor ya había decidido hacerlos morir. Esta declaración no debe ser entendida como fatalismo arbitrario, sino como consecuencia de una dureza espiritual prolongada. El rechazo persistente a la corrección endurece el corazón hasta el punto en que ya no responde. La Escritura no presenta a Dios como alguien que impide el arrepentimiento, sino como alguien que confirma una decisión ya tomada por el ser humano. Cuando el pecado es abrazado repetidamente y la corrección es despreciada, llega un punto en que el corazón se vuelve insensible. Pero este endurecimiento no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de un proceso en el que la autoridad fue debilitada por la omisión, en el que el pecado fue tolerado y en el que la corrección perdió su fuerza transformadora. Aquí emerge una verdad central del discipulado bíblico. El amor sin firmeza no forma discípulos. Elí amaba a sus hijos, no hay duda de ello, pero su amor no estuvo acompañado de límites claros ni de disciplina efectiva. En lugar de proteger la santidad del altar, permitió que el vínculo familiar se sobrepusiera a la responsabilidad espiritual, y ese desequilibrio tuvo consecuencias devastadoras. La Escritura nunca presenta la corrección como opuesta al amor. Al contrario, muestra que la ausencia de corrección es una forma de negligencia que termina dañando a quienes se pretende proteger. Cuando la disciplina es evitada para preservar la paz, la santidad se pierde y la destrucción se aproxima. El pecado de los hijos de Elí no era privado, afectaba al pueblo, profanaba la adoración, deformaba la relación de Israel con Dios, y aún así, no fue detenido. La omisión del padre permitió que el pecado se consolidara y se agravara. Este bloque nos confronta con una realidad incómoda. La autoridad espiritual no se mide por la posición que se ocupa, sino por la capacidad de actuar cuando la santidad está en juego. Elí conservó su cargo, pero perdió su autoridad. Conservó su título, pero no ejerció su responsabilidad. La narrativa bíblica deja claro que Dios no pasa por alto esta omisión. El juicio que vendrá no recaerá únicamente sobre los hijos, sino sobre toda la casa sacerdotal. La negligencia de Elí no fue un error menor. Fue una falla estructural en el liderazgo espiritual de Israel. Este relato nos obliga a reconsiderar una idea común: la creencia de que el tiempo suaviza el pecado. La Biblia muestra lo contrario.
El pecado tolerado se fortalece. La corrección postergada pierde eficacia y la autoridad que no se ejerce se debilita. Lo que ocurre en este punto del relato marca una transición decisiva. Ya no se trata solo de corrupción en el altar ni de omisión en el liderazgo familiar. La Escritura se prepara para anunciar algo irreversible: el juicio de Dios sobre una casa que falló en preservar el temor del Señor. El siguiente movimiento del texto ya no será una advertencia, sino una declaración. Un mensaje profético que dejará claro que Dios no ignora la negligencia espiritual y que la santidad del altar no puede ser negociada sin consecuencias. El relato da ahora un giro decisivo. Después de mostrar el pecado de los hijos y la omisión del padre, la Escritura introduce una voz que no pertenece al círculo familiar ni al sistema sacerdotal establecido. Aparece un hombre de Dios. Su nombre no es registrado. Su linaje no es mencionado. Su autoridad no proviene de una institución, sino de la palabra que porta. Cuando el liderazgo falla, Dios levanta la voz profética. Este hombre se presenta ante Elí no para dialogar, sino para declarar. No trae una opinión ni una advertencia condicional. Trae un mensaje que revela cómo Dios ha interpretado la conducta de esa casa. Y desde las primeras palabras, el contraste es claro. Dios recuerda su fidelidad pasada para exponer la infidelidad presente. El mensaje comienza recordando el origen del sacerdocio. Dios se había revelado a la casa de Elí cuando Israel aún estaba en Egipto. Había escogido esa familia para acercarse a él, para ofrecer sacrificios, para portar el efod y para ministrar delante de su presencia. La elección fue un acto de gracia, no de mérito. El sacerdocio existía porque Dios así lo había determinado. Este recordatorio no es nostálgico, es judicial. Dios establece el fundamento de su acusación. Él había dado privilegio, acceso y honra, y esos dones fueron menospreciados. El texto revela el núcleo del juicio con una pregunta directa y penetrante. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Aquí se expone el verdadero problema. No se trata solo de tolerancia pasiva. Se trata de una inversión de valores. Elí permitió que el afecto familiar se colocara por encima de la honra debida a Dios. Permitió que el vínculo natural desplazara la responsabilidad espiritual. Y ese desplazamiento no pasó desapercibido delante del Señor. El texto es claro. Al permitir que sus hijos se enriquecieran con las ofrendas, Elí se hizo partícipe del desprecio al altar. No por acción directa, sino por omisión consentida. En la teología bíblica, la omisión consciente no es neutralidad, es complicidad. El mensaje profético establece entonces un principio fundamental. Dios honra a los que le honran, pero a los que le desprecian, los tiene en poco. Esta declaración no es solo una advertencia para Elí, es una ley espiritual que atraviesa toda la Escritura. La honra hacia Dios no es un sentimiento abstracto, sino una obediencia concreta que se expresa en decisiones, límites y corrección. A partir de este punto, el mensaje se vuelve irreversible. Dios anuncia que la casa de Elí perderá su fuerza, su continuidad y su honra. Ya no habrá ancianos en su familia. El sacerdocio no se transmitirá de generación en generación. Aquello que parecía estable será cortado. Este anuncio revela algo esencial. El juicio de Dios no es arbitrario, sino proporcional. La casa que permitió la corrupción perderá la estabilidad. El liderazgo que debilitó el altar perderá su permanencia. La negligencia prolongada produce consecuencias duraderas. El texto anuncia también una señal concreta, un acontecimiento que confirmará la palabra profética, la muerte de Hofni y Finés en un mismo día. No se trata de una coincidencia futura, sino de una confirmación histórica. La palabra de Dios se cumplirá de manera visible para que nadie pueda alegar ignorancia.
Pero el juicio no termina ahí. Dios anuncia que levantará un sacerdote fiel, alguien que hará conforme a su corazón y a su mente. Esta promesa no es solo una sustitución funcional, es una declaración teológica. Cuando un liderazgo falla, Dios no abandona su propósito. Él reemplaza al infiel por alguien que preserve su santidad. Este anuncio introduce una tensión profunda en el relato. La caída de una casa no significa la derrota del plan de Dios. Significa la purificación del liderazgo. Dios no negocia su santidad para preservar estructuras humanas. Cuando es necesario, Él las desmantela para proteger su gloria. El mensaje profético deja claro que la pérdida del sacerdocio no será silenciosa ni indolora. Aquellos que queden de la casa de Elí vivirán humillación y necesidad, no como venganza, sino como consecuencia. El texto muestra que el juicio divino tiene un propósito pedagógico: revelar que la honra no puede ser usurpada sin costo. Este bloque nos confronta con una verdad severa. Dios no ignora la negligencia espiritual, incluso cuando está envuelta en títulos sagrados y funciones religiosas. El juicio no comienza en el pueblo, sino en la casa sacerdotal. No comienza afuera, sino dentro del santuario. La aparición del hombre de Dios marca un punto de no retorno. Ya no hay más advertencias suaves. Ya no hay más oportunidades pospuestas. La palabra ha sido pronunciada y su cumplimiento es inevitable. La narrativa nos prepara ahora para ver cómo este juicio, anunciado en el ámbito espiritual, se manifestará en la historia concreta de Israel. Lo que fue declarado por la palabra profética se cumplirá en el campo de batalla ante los ojos del pueblo, porque cuando la santidad es despreciada en el altar, la derrota no tarda en aparecer en la nación. La narrativa abandona ahora el espacio del santuario y se traslada al campo de batalla. Lo que hasta este punto parecía un problema interno del sacerdocio se manifiesta de forma abierta y colectiva. El texto no presenta la derrota de Israel como un accidente militar, sino como la consecuencia visible de una crisis espiritual no resuelta. Israel sale a la guerra contra los filisteos con la seguridad de quien cree tener a Dios de su lado. El enfrentamiento inicial termina en derrota. 4,000 hombres mueren. El pueblo regresa al campamento confundido, pero no arrepentido. La pregunta que se hacen no busca discernimiento espiritual, sino una explicación funcional. ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? La forma de la pregunta revela la profundidad del problema. Israel reconoce que la derrota viene del Señor, pero no examina su propia condición espiritual. No hay confesión. No hay llamado al arrepentimiento, no hay retorno al temor. En lugar de eso, buscan una solución inmediata que no implique corrección. La respuesta que surge del campamento no es un clamor por santidad, sino una estrategia religiosa. Deciden traer el arca del pacto desde Silo, convencidos de que su presencia garantizará la victoria. El arca, símbolo de la presencia de Dios, es reducida a un objeto funcional, una especie de amuleto espiritual. Este es uno de los momentos más trágicos del relato. Israel no busca a Dios, busca usar a Dios. El texto deja claro que el arca es traída acompañada por Hofni y Finés. Los mismos sacerdotes cuya corrupción había profanado el altar, ahora acompañan el símbolo más sagrado de la fe de Israel. La contradicción es evidente. La presencia que debía ser honrada es manipulada por manos que habían perdido el temor. Cuando el arca llega al campamento, el pueblo grita con gran júbilo. El sonido es tan fuerte que hace temblar la tierra. La celebración no nace de arrepentimiento, sino de falsa confianza. Creen que la victoria es segura porque el símbolo está presente, aunque la santidad haya sido despreciada. Los filisteos oyen el alboroto y se alarman. Reconocen el significado del arca. Recuerdan las obras de Dios en Egipto. Temen, pero no retroceden. Se exhortan unos a otros y deciden luchar con mayor determinación.
El contraste es inquietante. Los enemigos de Israel muestran más resolución que el pueblo que porta el arca. La batalla se reanuda y el resultado es devastador. Israel es derrotado nuevamente, esta vez de forma aplastante. 30,000 hombres mueren. El arca de Dios es capturada. Hofni y Finés mueren en combate, cumpliéndose la señal anunciada por el hombre de Dios. La Escritura no describe este momento con dramatismo innecesario. La sobriedad del relato intensifica su peso. La derrota no es solo militar, es teológica. El símbolo de la presencia de Dios ha sido tomado por el enemigo. Aquello que Israel creía controlar ha sido entregado. Este pasaje revela un principio severo. La presencia de Dios no puede ser instrumentalizada. Israel creyó que portar el arca era suficiente para asegurar la victoria. Confundió símbolo con realidad, ritual con obediencia, celebración con santidad. La derrota expone la falsedad de esa confianza. Dios no se somete a estrategias humanas ni respalda un culto vacío. La captura del arca no significa que Dios haya sido derrotado, significa que Israel ha sido disciplinado. Dios permite que lo más sagrado sea retirado para revelar que su presencia no puede ser manipulada por un pueblo que ha perdido el temor. La muerte de Hofni y Finés en el mismo día confirma la palabra profética anunciada anteriormente. No es una coincidencia, es el cumplimiento de un juicio declarado. La corrupción del altar produce consecuencias que alcanzan al campo de batalla. Este bloque nos muestra que el pecado tolerado en lo espiritual siempre tiene un costo nacional. Lo que fue permitido en el santuario se traduce en derrota colectiva. La negligencia que parecía privada se convierte en tragedia pública. Israel no perdió porque los filisteos fueran más fuertes. Perdió porque confundió la presencia de Dios con un objeto. Perdió porque quiso los beneficios de Dios sin someterse a su santidad. Perdió porque celebró sin arrepentirse. La narrativa prepara ahora el escenario para el impacto final de esta tragedia. La derrota no termina en el campo de batalla. Sus consecuencias llegarán al corazón del liderazgo y a la identidad espiritual del pueblo. El siguiente bloque nos llevará a uno de los momentos más simbólicos y dolorosos del relato. La pregunta ya no será si Israel perdió la batalla, sino si ha perdido algo mucho más grave. La noticia de la derrota no llega primero como un informe militar, sino como un testimonio humano. Un hombre de la tribu de Benjamín corre desde el campo de batalla hasta Silo. Sus vestiduras rasgadas y la tierra sobre su cabeza anuncian antes de cualquier palabra que algo grave ha ocurrido. No es solo una derrota. Es una tragedia espiritual. Cuando el mensajero entra en la ciudad, el clamor se extiende entre el pueblo, pero Elí no oye el ruido de la multitud. Su atención está fija en otro punto. El texto dice que estaba sentado junto al camino, observando, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Esta observación es crucial. Elí no teme primero por sus hijos ni por el ejército. Teme por el arca. Sabe que algo irreversible puede haber sucedido. El mensajero se presenta delante de Elí y comienza a relatar los acontecimientos. La información es entregada de forma progresiva. Primero, la derrota del ejército. Luego, la gran mortandad. Después, la muerte de Hofni y Finés. Elí escucha todo esto sin caer, pero cuando oye que el arca de Dios ha sido capturada, su reacción es inmediata. Cae de su asiento, se rompe el cuello y muere. La Escritura subraya este momento con sobriedad, pero con enorme peso teológico. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Su vida termina no al oír la muerte de sus hijos, sino al saber que el arca ha sido tomada. Esto revela que, a pesar de su negligencia, Elí comprendía el significado de la presencia de Dios. Sin embargo, ese entendimiento llegó demasiado tarde para revertir las consecuencias. La narrativa no se detiene ahí. Introduce ahora a la nuera de Elí, la esposa de Finés. Ella estaba encinta y a punto de dar a luz.
Al escuchar la noticia de la captura del arca y la muerte de su esposo y de su suegro, entra en trabajo de parto. El dolor físico se entrelaza con el dolor espiritual. La tragedia alcanza ahora una dimensión generacional. Mientras muere, las mujeres que la asisten intentan consolarla recordándole que ha dado a luz un hijo, pero ella no responde al consuelo, no se aferra a la vida nueva que acaba de nacer. Su atención está centrada en lo que se ha perdido, y entonces pronuncia una de las palabras más cargadas de significado de toda la Escritura: Icabod. Ella misma explica el nombre. La gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. En esta declaración no hay exageración poética, hay discernimiento espiritual. La mujer comprende que lo ocurrido va más allá de una derrota militar o de una tragedia familiar. Algo esencial ha sido retirado. El nombre Icabod no describe simplemente una emoción, describe una realidad teológica. La gloria se ha ido, no porque Dios haya sido vencido, sino porque su presencia ha sido tratada con desprecio. La captura del arca es el símbolo visible de una ausencia espiritual más profunda. Este momento marca uno de los puntos más oscuros de la historia de Israel. No hay arrepentimiento colectivo registrado. No hay clamor nacional inmediato. Solo hay silencio, muerte y pérdida. La presencia que definía la identidad del pueblo ya no está en medio de ellos. La Escritura nos muestra que la gloria no se pierde de manera repentina. Se pierde como resultado de un proceso: la profanación del altar, la omisión del liderazgo, el juicio anunciado, la derrota en batalla y finalmente, la retirada de la gloria. Cada etapa fue precedida por advertencias. Cada consecuencia fue coherente con lo que había sido tolerado. La gloria no se fue en un arrebato. Se retiró porque había sido desplazada. Este bloque nos confronta con una verdad severa. Es posible seguir viviendo mientras la gloria ya no está. Es posible continuar con la estructura, con la memoria, con los relatos del pasado, incluso cuando la presencia se ha ido. El pueblo sigue existiendo, pero ha perdido aquello que le daba sentido. El nombre Icabod no es solo un lamento personal, es un diagnóstico espiritual. Resume todo lo que ocurrió desde el inicio del relato. La negligencia que parecía pequeña terminó produciendo una ausencia irreparable. La gloria no se pierde primero en el campo de batalla. Se pierde en el altar, no se pierde primero en la nación. Se pierde en el liderazgo, no se pierde de un día para otro. Se pierde cuando el temor es reemplazado por la rutina y la corrección es reemplazada por el silencio. Este momento finaliza el colapso iniciado en los capítulos anteriores. La casa sacerdotal ha caído. El liderazgo ha sido removido. El símbolo de la presencia ha sido capturado y el pueblo queda frente a una realidad que no puede ignorar. La narrativa, sin embargo, aún no termina, porque la retirada de la gloria no es el final de la historia de Dios con su pueblo. Es el punto más bajo, desde el cual algo nuevo tendrá que surgir. El siguiente movimiento del relato nos llevará a reflexionar sobre disciplina, corrección y restauración. Porque la misma Escritura que revela el juicio también revela el propósito. Y ese propósito no es la destrucción final, sino la reconstrucción sobre fundamentos correctos. Después de la retirada de la gloria, la Escritura no guarda silencio, no deja al lector en un vacío sin interpretación. Introduce una clave que permite comprender todo lo ocurrido y al mismo tiempo proyectar una respuesta correcta. Esa clave es la disciplina, no como castigo arbitrario, sino como expresión necesaria del amor de Dios y como fundamento del verdadero discipulado. Proverbios declara que la vara y la corrección dan sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Esta afirmación no es una recomendación cultural ni un consejo pedagógico aislado. Es un principio espiritual. La corrección no es presentada como violencia ni como abuso, sino como un instrumento formativo.
Donde la corrección falta, la vergüenza aparece. Donde el límite es retirado, el carácter se deforma. El texto continúa afirmando que cuando los impíos dominan, el pueblo gime, pero cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Esta observación conecta directamente con la historia de Elí. No se trata solo de fallas individuales, sino de liderazgo. Cuando quienes tienen autoridad espiritual no ejercen corrección, el sufrimiento se extiende a toda la comunidad. Proverbios también afirma que corregir al hijo traerá descanso y alegría al alma. Esta declaración es profundamente contracultural. Sugiere que la corrección, aunque dolorosa en el momento, produce paz a largo plazo. El problema no es la corrección, sino su ausencia. La falta de disciplina no preserva la paz, la posterga mientras prepara el colapso. El relato de 1 Samuel confirma este principio. La ausencia de corrección en la casa de Elí no produjo armonía, produjo corrupción, no protegió a los hijos, los endureció, no preservó la gloria, la expulsó. La Escritura muestra que el amor sin firmeza no es amor bíblico, sino negligencia disfrazada. Hebreos retoma este mismo principio desde una perspectiva aún más profunda. El texto afirma que Dios disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esta declaración no suaviza la disciplina, la dignifica, la presenta como una señal de filiación. La ausencia de disciplina no es señal de libertad, sino de abandono. Hebreos aclara que ningún tipo de disciplina parece agradable en el momento, sino dolorosa. Esta honestidad es crucial. La Escritura no idealiza la corrección ni la presenta como experiencia placentera. Reconoce su dificultad, pero afirma que con el tiempo produce fruto apacible de justicia en aquellos que han sido ejercitados por ella. Aquí se revela una verdad que atraviesa todo el documental. La disciplina no es el problema. La falta de disciplina es la raíz del problema. Elí evitó el dolor inmediato de corregir, pero permitió un dolor mucho mayor después. Evitó el conflicto en el hogar y provocó una tragedia nacional. Evitó la incomodidad de ejercer autoridad y terminó presenciando la retirada de la gloria. La Escritura muestra que el dolor evitado hoy se multiplica mañana cuando la corrección es postergada. Hebreos también advierte que resistir hasta la sangre, luchando contra el pecado, es parte de la vida de fe. Esta afirmación conecta directamente con la idea de combate espiritual. El pecado no se elimina por inercia, requiere confrontación, requiere resistencia, requiere disciplina constante. Cuando esta lucha es abandonada, el corazón se debilita, la fe se vuelve superficial, la obediencia se vuelve opcional, y la presencia de Dios deja de producir transformación. El texto de Hebreos insiste en que la disciplina tiene como objetivo final la participación en la santidad de Dios. Este es el punto central. La corrección no busca humillar, sino formar. No busca destruir, sino alinear. No busca controlar, sino preparar al creyente para vivir delante de un Dios santo. La historia de Elí muestra lo que ocurre cuando este proceso es ignorado. El discipulado se convierte en tolerancia, la paternidad se convierte en permisividad, el liderazgo se convierte en omisión, y el resultado no es libertad, sino esclavitud al pecado. Este bloque nos permite reinterpretar toda la narrativa desde una lente más amplia. La retirada de la gloria no fue un acto arbitrario de Dios, fue la consecuencia de una disciplina rechazada durante demasiado tiempo. Cuando la corrección es despreciada, el juicio se vuelve inevitable. Pero la Escritura no presenta la disciplina como fin último, la presenta como medio de restauración. La disciplina prepara el terreno para algo nuevo, para un liderazgo fiel, para una adoración genuina, para una relación renovada con Dios. Este es el punto en el que la narrativa comienza a mirar hacia adelante. Después de Icabod, no puede haber continuidad sin corrección. Después de la retirada de la gloria, no puede haber restauración sin disciplina.
La historia de Israel seguirá, pero no sobre los mismos fundamentos. La Escritura deja claro que Dios no renuncia a su propósito, pero sí corrige a quienes lo distorsionan. La disciplina es el camino por el cual Dios preserva su santidad y al mismo tiempo redime a su pueblo. Este principio no pertenece solo al pasado. Es una advertencia permanente. Donde la corrección es abandonada, la gloria se retira. Donde la disciplina es recibida, la presencia puede ser restaurada. La narrativa está ahora preparada para su cierre. Después del juicio, después de la retirada de la gloria, después de la disciplina, surge una pregunta inevitable. ¿Qué respuesta es exigida de quienes escuchan esta historia? Ese será el último movimiento de este recorrido. La Escritura no presenta esta historia para informar, sino para confrontar. No fue escrita para generar curiosidad histórica, sino para provocar discernimiento espiritual. Todo lo que hemos recorrido desde el inicio no apunta únicamente a la caída de una casa sacerdotal, sino a un principio que atraviesa generaciones y permanece vigente. La negligencia espiritual siempre cobra un precio, y ese precio rara vez es inmediato. En la historia de Elí, nada colapsó de un día para otro. El altar siguió funcionando, el sacerdocio continuó activo, el pueblo siguió adorando. Las estructuras permanecieron en pie mientras el temor se debilitaba. La corrección fue postergada, el pecado fue tolerado y la presencia de Dios fue tratada con ligereza. Y cuando llegó el colapso, ya no había margen para revertirlo. Este es uno de los mensajes más severos y más necesarios de toda la narrativa bíblica. Dios no es indiferente al modo en que su santidad es tratada. Él es paciente, pero no pasivo. Tolera por un tiempo, pero no ignora para siempre. La ausencia de juicio inmediato no significa aprobación, sino oportunidad para el arrepentimiento. La historia muestra que esa oportunidad puede ser desperdiciada. Elí oyó, pero no actuó. Habló, pero no corrigió. Reconoció el problema, pero no estableció límites. Y esa omisión transformó un pecado corregible en un juicio irreversible. La retirada de la gloria no fue un castigo impulsivo, fue la consecuencia final de una santidad desplazada durante demasiado tiempo. La captura del arca no fue la derrota de Dios, sino la exposición de una religión vacía. Dios permitió que lo más sagrado fuera retirado para revelar que su presencia no puede ser manipulada ni usada como amuleto. El nombre Icabod no es solo un lamento antiguo, es una advertencia permanente. La gloria se retira cuando el temor es reemplazado por la rutina, cuando la corrección es sustituida por silencio, cuando el liderazgo prefiere la comodidad a la fidelidad. Pero la Escritura no termina en silencio. La misma Biblia que revela el juicio también revela el propósito. Dios no destruye para abandonar. Él corrige para preservar. Él disciplina para restaurar. La historia de Israel no se detiene en Icabod, pero solo continúa porque Dios decide levantar algo nuevo sobre fundamentos diferentes. Esto nos conduce a una pregunta inevitable que atraviesa todo este recorrido y que no pertenece solo al pasado. ¿Qué exige esta historia de quienes la escuchan hoy? La respuesta no es emocional, es espiritual. Exige discernimiento, exige honestidad, exige una reevaluación profunda de cómo se trata lo sagrado. No basta con mantener estructuras, no basta con repetir palabras correctas, no basta con portar símbolos si el temor ha sido perdido. La presencia de Dios no acompaña la negligencia, acompaña la obediencia. No se manifiesta donde la santidad es negociada, se revela donde el temor es preservado. Este relato también nos enseña que la corrección no es enemiga del amor, es su expresión más responsable. La disciplina no destruye el discipulado, lo forma. El silencio no protege la paz, prepara la ruina. El costo de no corregir siempre es mayor que el costo de confrontar.
La Escritura nos deja frente a una elección clara. Podemos aprender de este relato o repetirlo. Podemos corregir a tiempo o lamentar demasiado tarde. Podemos preservar el temor o convivir con la ausencia de la gloria. Dios sigue siendo fiel a su carácter. Él honra a quienes le honran. Y esa honra no se expresa solo en palabras, sino en decisiones, límites y obediencia. Este documental no termina con una respuesta fácil, porque la Biblia no ofrece respuestas fáciles. Termina con un llamado silencioso, pero firme. Un llamado a examinar el altar, a evaluar el liderazgo, a discernir si la corrección ha sido abandonada en nombre de una falsa paz, porque donde el temor es restaurado, la presencia puede volver. Pero donde la negligencia es justificada, la gloria no permanece. La historia de Elí no fue escrita para condenar, sino para advertir, para que el error de una generación no se convierta en la repetición de otra, para que el precio que ellos pagaron no tenga que ser pagado nuevamente. La pregunta final no es qué ocurrió en Israel. La pregunta es, ¿qué haremos con lo que la Escritura ha revelado? Aquí termina el relato, pero la respuesta no termina aquí.